Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Liderazgo con propósito. Bueno, un saludo a todos nuestros televidentes de Misión Éxito, Liderazgo con propósito. Nos complace mucho de nuevo estar con ustedes, esta cita semanal, y tocando siempre temas de emprendimiento. Y hoy, obviamente, no es la excepción, vamos a tocar un tema de emprendimiento, pero tenemos que pensar que el emprendimiento tiene que ir muy ligado al pensamiento. Entonces el pensamiento es el que muchas veces nos juega una mala pasada a la hora de emprender, de tomar decisiones, de decidir hacer algo nuevo. Tenemos una serie de bloqueos mentales que constantemente son los que nos impiden que nosotros avancemos. Entonces tiene que ver mucho con el día a día, lo que pensamos, lo que hacemos, cómo actuamos, ¿cierto? Y hoy en día con la situación a veces del país, inclusive de nuestra ciudad, donde constantemente estamos viendo cosas negativas, ¿cierto? En la radio, en la televisión, a veces las vivimos en vivo y en directo, como se dice, pues eso influye mucho en nuestro pensamiento. Y al influir mucho en nuestro pensamiento, pues obviamente el emprendimiento se frena. Digamos que surge ahí algo que no deja que nosotros avancemos. La carga emocional que constantemente estamos recibiendo de nuestro entorno nos perjudica a la hora de emprender. Además, si a eso le sumamos todo lo que hemos vivido desde niños hasta la fecha, miren la edad que ustedes tienen, pues venimos cargados de muchas cosas negativas, ¿cierto? Muchas cosas sembradas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos dicen que no se puede, que es difícil, que eso es complicado, que para crear empresa la única forma es teniendo mucho dinero, y entonces ahí es donde empezamos a limitarnos como seres humanos. Hoy en día hay muchas posibilidades de emprendimiento. Hoy en día hay grandes empresas multinacionales que están dando la posibilidad de que muchas personas nos convirtamos en emprendedores, con la posibilidad de crecer, de además de generar ingresos, poder ir creciendo como personas. Pero todo tiene que ver de la forma como nosotros nos veamos. Debido a todas estas circunstancias que les hablo desde el comienzo, debido a nuestro entorno, debido a nuestra niñez, pues venimos avanzando mucho más lento de lo que deberíamos avanzar, y el pensamiento, en vez de ser un pensamiento en grande, se nos vuelve un pensamiento pequeño. No pensamos en grande, sino que pensamos que es muy difícil todo lo que nosotros emprendamos. Entonces me puedo un día levantar pensando que voy a hacer grandes cosas, pero preciso veo algo y mi mente, mi pensamiento automáticamente es un pensamiento pobre, es un pensamiento negativo, es un pensamiento que no me deja avanzar, ¿cierto? Entonces imagínense si nosotros seguimos actuando de esa manera, seguimos llevando esa carga negativa a nuestro cerebro, a nuestra mente, pues difícilmente vamos a salir de donde estamos, porque todo lo vamos a ver que es complicado, que eso no es para mí, ¿cierto? A veces creemos que no nos merecemos las cosas, es uno de los sentimientos que tenemos los seres humanos. No, es que yo no me merezco vivir bien, es que eso allá, mirar hacia allá, verme yo bien, eso como que es muy difícil. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Hay libros que nos ayudan mucho a esto. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Los secretos de una mente millonaria. Ese libro es muy importante a la hora de empezar a entender cómo funciona la mente. Entonces les invito a que lo busquen, lo compren. Hoy en día ya, inclusive hace poco, aquí en Bucaramanga, en nuestra ciudad, ya tenemos un nuevo almacén de libros donde se consiguen libros que ustedes no se conseguían antes, ¿cierto? Y que nos van a ayudar muchísimo. Les recomiendo mucho ese libro, Los secretos de una mente millonaria. Este es un libro que nos muestra el camino de algunas situaciones que vivimos nosotros como niños y que podemos cambiar positivamente para ser emprendedores. Emprendedores que pensemos en grande. Las personas no se miden por el estudio que hayan tenido solamente, o no se miden solo porque de pronto hayan recibido una herencia o porque estén trabajando en una muy buena compañía. No, se mide por la suma de sus pensamientos. ¿Cuál es la suma de esos pensamientos que tenemos nosotros para que realmente podamos tener esas posibilidades de avanzar?
Es muy grande la tendencia de las personas a pensar en pequeño, ¿cierto? Y eso lo tenemos que cambiar. Debemos dejarnos ayudar, debemos buscar herramientas. Parte de las herramientas son los libros, parte de las herramientas es estar siempre juntándome con personas que me van a ayudar. Empecemos a seleccionar con quién me voy a juntar, no con personas que me jalen hacia abajo, no, al contrario, personas que me ayuden a crecer, que me den la oportunidad de hacer cosas diferentes para poder llegar a una meta que yo tengo, ¿cierto? Pero esa meta difícilmente la voy a conseguir si yo sigo trabajando, estudiando, realizando actividades en el mismo entorno y no empiezo a hacer esos cambios de pensamiento que se necesitan. Es muy importante entender que esos cambios dependen de mí. ¿Qué debo preguntarme a la hora de tener resultados? ¿Cuál es mi mayor debilidad? Es importante que nos hagamos esa pregunta. Bueno, ¿cuál será mi mayor debilidad? ¿Será que yo presto mucha atención a lo que dicen los demás? ¿Será que yo soy muy fácil de manipular? O sea, cualquier persona viene y me dice algo y yo de una vez cambio de pensamiento sin ni siquiera investigar. O cualquier persona viene y me habla algo negativo y yo de una vez caigo en una crisis negativa. Entonces uno identificando, ¿cierto? Identificando cuál es mi debilidad, empiezo a trabajar sobre esa debilidad. Y entonces es cuando empiezo a mirar que no debo juntarme con ese tipo de personas que solo lo que hacen es daño. Son personas que no nos van a sacar. Esas personas no van a poner comida en su mesa al día siguiente. Por eso hay que buscar más información. Hoy en día en nuestra ciudad veo conferencias de crecimiento personal, de estrategias, de emprendimiento, inclusive gratis, que hacen las grandes empresas de la ciudad. Y a veces vamos y esos salones están desocupados, donde nos están dando la posibilidad de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Entonces cuando yo miro mis debilidades y miro que puedo cambiar esas debilidades por oportunidades, ¿cierto? Y por fortalezas, entonces empiezo a entender de que yo soy un ser maravilloso creado por Dios para cosas grandes. Pero debe ser algo que tengo que empezar a grabar en mi mente, de empezar a pensar en grande, de empezar a creer que yo puedo lograr todo lo que me proponga. Porque si yo me comprometo conmigo mismo, solo yo me puedo comprometer conmigo mismo, yo soy el que tengo que salir adelante. Y entonces empiezo a entender que aquella persona, esas personas que están, que tienen resultados, no sé si ustedes tienen amigos que tienen resultados y usted los mira y dice, oiga, ¿cómo le ha ido de bien a Pedro? ¿Cómo le ha ido de bien a Juan? Pero yo me pongo a mirar a Pedro y a Juan y yo de pronto tengo mejores cualidades que él. ¿Por qué sería que Pedro y Juan han logrado tener muy buenos resultados y yo no? Y entonces empiezo como a comparar, ¿no? Porque los seres humanos comparamos mucho. Y entonces llegamos a un punto donde entendemos que Pedro y Juan sí arriesgaron. Y yo soy temeroso para arriesgarme. Yo soy una persona que me da miedo. Le tengo miedo a los seres humanos inclusive. Le tengo miedo a hablarle a alguien. Le tengo miedo a pedir una oportunidad. Pero Pedro y Juan sí se lanzaron y lo hicieron. Y en ese camino de lanzarse aprendieron cosas que hoy los tienen donde están. Pero uno vuelve y piensa y dice, oiga, pero si yo tengo mayor conocimiento que Pedro y Juan, yo soy una persona más preparada que Pedro y Juan, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, ¿dónde viene el inconveniente, por decirlo de alguna forma? En el pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos. Ese pensamiento que es el que no lo estamos, o lo estamos aprovechando en contra, ¿no? La palabra aprovechando pues no cuadra ahí, pero lo estamos tomando en contra de nosotros. O sea, hemos hecho cursos, nos hemos preparado algunas personas, pero resulta que no tenemos el resultado. Y el resultado es porque no nos hemos arriesgado, porque no hemos tomado la vocería de hacer algo, no nos hemos lanzado a hacer cosas nuevas. Pero interiormente, internamente nos damos cuenta que nosotros somos unos campeones, pero unos campeones sin la acción, ¿cierto? Solo en conocimiento. Y el conocimiento hay que llevarlo a la acción. Y la acción es muy importante hacerla hacia un objetivo que uno quiere.
Si a uno le gusta determinada área de su vida o algo que aprendió, debe irse por ahí, volverse experto por ahí. Ahora, muchas veces nosotros, los seres humanos, no pensamos en palabras, ¿no? Ni en letras, ni en números. Nosotros pensamos en imágenes. Quiere decir que cuando usted está hablando algo, está comentando algo, por decir una palabra, se proyecta una imagen, no en sí la palabra. Si yo nombro la palabra barco, ¿cierto? En mi mente no va a aparecer la palabra, aparece el dibujo del barco. Entonces a veces no tenemos una forma de explicar algo para que sea proyectado. Nosotros realmente lo que hacemos es proyectar en las mentes de otras personas. Cada vez que estamos hablando algo, contando algo, estamos proyectando una película de algo que decimos en la mente de otras personas. Puede ser que esa película que nosotros estemos contando no sea suficientemente clara y por eso otras personas no la entienden, no alcanzan a entender lo que usted dice. Usted tiene una idea, usted quiere proponer algo, pero no tiene la capacidad para que esa proyección la entiendan y la vean las otras personas como usted la está viendo. Pero tenemos que trabajar en eso, de eso se trata este tipo de programas y este tipo de información. Tenemos que trabajar en esas ideas, en esa proyección, que cada vez que hablemos algo se entienda de la forma como lo estamos diciendo, porque si no todas las personas van a ver diferente la película que usted cuenta, y ahí puede ser una de las fallas más grandes que tengamos los seres humanos. Construir algo, generar una idea y ponerla al servicio de los demás es algo que puede tardar algún tiempo, ¿cierto? Y puede tardar algún tiempo, ¿por qué? Porque nada en la vida surge de la noche a la mañana, ¿cierto? Nada en la vida surge de la noche a la mañana. Ahí es donde tenemos que tener claro eso. Entonces, muchos de nosotros, los seres humanos, queremos resultados ya. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué será que nosotros siempre queremos resultados ya? ¿Por qué será que no tenemos la paciencia para lograr un propósito que tenemos? Y quiero ahorita que estamos en el auge de la construcción aquí en nuestra ciudad, en el auge de mega obras, quiero que se acuerden cuando arrancaron las obras. Inclusive estamos todavía en ese momento de construcción. Entonces vamos a visualizar un edificio cuando empiezan a construirlo. Ese edificio, inicialmente lo que más se demora son las bases. Ese es el proceso más demorado e incómodo para todos. Es el proceso cuando, digamos, están abriendo los huecos, ¿cierto? Y entonces al otro día llueve, entonces se embarra todo el mundo, es cuando surgen accidentes, es cuando los obreros se pueden caer. En algunos casos hay obras donde han muerto personas, ¿cierto? Y es la etapa más complicada para tener resultados, para que ese edificio empiece a funcionar. Y se demora muchísimo, y uno pasa cada rato al lado de ese edificio y uno ve que como que no avanza. Pero ¿qué pasa cuando ya quedaron las bases construidas? Construir el resto es lo más fácil, lo más rápido. Lo mismo sucede con el emprendimiento. Tenemos que pensar que es un proceso donde estamos en aprender, generar ideas y aprender y corregir cosas y situaciones que nos van a pasar. Y si nosotros entendemos eso, vamos a lograr los resultados que queremos. Ya para ir cerrando, porque desafortunadamente el tiempo se nos va, a veces nos nombran la palabra barco. ¿Se acuerda que les hablaba la palabra barco? Y cuando yo nombro la palabra barco, algunas personas visualizan un barco de papel, pero hay otras que visualizan un transatlántico. Todo depende del pensamiento que uno tenga. Cuando yo le hablo a una persona de una flor, que puede ser muy bonita, una persona ve la flor, pero hay otras que pueden ver un jardín. Eso es ahí donde está la magia. ¿Cómo pensamos nosotros? Sino con una cosa pequeña o algo muy grande. En la medida que nosotros los seres humanos empecemos a pensar en grande, empecemos a visualizarnos, a cambiar nuestro entorno, nuestra forma de pensar, en ese momento el emprendimiento se da por el camino correcto y se da con fortalezas, con crecimiento y con grandes resultados. Ha sido un placer compartir con ustedes y nos vemos la próxima semana en Misión Éxito.